Muy buenas tardes. Este es el proyecto final, la Agenda Internacional de la materia política educativa en el contexto nacional e internacional, en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, México, presentado por el estudiante Diego Fernando Ordóñez Rosero. Este trabajo permite identificar y comprender cuáles son los antecedentes y principios que son utilizados como base del marco legislativo del sistema educativo colombiano, así como también los temas que se determinan en la agenda de los organismos internacionales en la política educativa. Para Cruz, en el 2012, en su artículo de investigación La influencia del Banco Mundial en las políticas educativas de Colombia, pedagogía y saberes, hace un planteamiento bien interesante donde dice que las estrategias que señaló el banco en ese documento eran incluir a los excluidos, inversiones en programas de niñez, alimentación y salud, elevar la calidad pedagógica, invertir en el maestro y hacer pruebas periódicas diagnósticas a los estudiantes, mejorar la transición de la escuela al mundo adulto, ahí se debía invertir en la formación para la participación en el trabajo y la sociedad, optimización y descentralización de los recursos, estar presente en la rendición de cuentas de los países en cuanto a educación, mejorar y gestionar recursos, educación terciaria, hacer reformas en la educación superior para garantizar su calidad y por último estimular y evaluar las evaluaciones educacionales que permiten evaluar el uso de tecnologías para aumentar el acceso y la calidad. Para el desarrollo de este trabajo hemos realizado una infografía en la cual podemos plantear que la educación puede utilizarse como un instrumento tanto para perpetuar como para eliminar las desigualdades. Desde mi conceptualización y desde lo que venimos adelantando en la construcción del anteproyecto, pues encontramos al modelo planteado por Skowski y Leiterdorf en el año 2002, que habla de la triple hélice, donde deben haber tres actores para el desarrollo de las sociedades: la academia, en términos generales, los empresarios y el gobierno, ¿sí? Entonces, los entes académicos, los gobiernos y las universidades son los que plantean que los desarrollos de la sociedad se den de una buena manera. Y por otro lado, pues podemos decir que la educación es un derecho humano fundamental y una condición para una vida libre y digna. Y el Estado aparece como garante de este derecho fundamental, ¿sí? Ahí encontramos un autor, que es Jimeno, el cual habla del famoso triángulo antropológico educacional, ¿sí? Y él se plantea tres inquietudes. La primera es qué es el hombre, ahí es donde se define el ser, qué puede ser el hombre, y es la posibilidad hacia dónde puede llegar ese ser, y qué debe ser el hombre, ¿cierto? Que es la finalidad del ser humano dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Y ahí se mezclan o se entremezclan tres aspectos fundamentales, y es el hombre, la cultura que rodea a ese hombre y la educación que se le puede dar a ese hombre para transformar la sociedad. Entonces nos estamos dando cuenta que la educación es un derecho, ¿no es cierto? Y podemos hablar de derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, pues aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre, por allá en 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por allá en 1948, y el Pacto Internacional de los Derechos, que se firmó en el año de 1789 también, ¿sí? Los, los derechos de segunda generación o derechos económicos y sociales, ¿sí? Que se firman en el año de 1966, ¿sí? Y derechos de tercera generación o derechos de los pueblos colectivos, podemos poner ejemplo el derecho de cuidar el medio ambiente o de vivir en paz por cada una de las minorías que existen. Ya si nos vamos al marco legal colombiano, pues aparece la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 27, que habla de las libertades de enseñanza y aprendizaje, el artículo 67, que habla de la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, el artículo 68,
y 70 que hablan de los criterios educativos, la comunidad educativa, eh, la actividad docente como ente fundamental del desarrollo de la educación y la libertad de aprendizaje. ¿Sí? Adicionalmente, la Ley 715 del 2001, en su artículo 5, que habla de las competencias de la nación en materia de educación, el artículo 9, que habla de las competencias de las instituciones educativas como motor de desarrollo, la Ley 30 de 1992, una ley que estaba enfocada en el sector de la educación superior y que ha sido blanco de críticas, ¿no? Inclusive en los últimos tiempos, los estudiantes y los profesores acá en Colombia nos hemos declarado algunas universidades en paro, otras en asambleas permanentes, ya que desde esta época, un poco más de 20, 25 años, mmm, las universidades traemos un déficit presupuestal que afecta pues obviamente la calidad de los programas que se ofrecen en el país. ¿Sí? Esa ley 30 inicialmente estuvo muy bien planteada porque hablaba de la autonomía universitaria, ¿sí? El estatuto orgánico de las universidades y un punto clave pues que es el que está en discusión hoy en día y es la financiación de la universidad pública en el país. Adicionalmente, pues está en el decreto 4791 del 2008, ¿sí? Y es la responsabilidad de las autoridades académicas a todo nivel, ¿no es cierto? Y el decreto 4807 del 2011, que es un decreto que empieza a revolucionar nuestro sistema educativo mmm, a través de ofrecer la gratuidad en la educación, al menos en básica primaria y en básica secundaria. La universidad pública pues no ha podido llegar todavía al 100% de la población, ¿no? Y ahí es donde hay una gran dificultad, podríamos decirlo. ¿Ok? Entonces, partiendo desde todo este marco jurídico y marco legal, partiendo de la Constitución Política de Colombia y todas las leyes o reglamentos o decretos que reglamentan la educación en Colombia, pues podemos hablar ya de los procesos de internacionalización. Y hay un gran número de actores que participan en la internacionalización de las políticas públicas, ¿no? Educativas en nuestro país. Y les puedo nombrar pues uno de los más importantes que es el BID, cuyo objetivo, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe y fomentar un crecimiento sostenible. Pero eso solo se puede realizar, perdón, a través de proyectos y procesos que involucren al sistema educativo nacional, ¿no es cierto? Luego aparece pues la UNESCO, donde realizó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Enseñanza Primaria y plantea que la enseñanza primaria debería ser obligatoria y gratuita para todos. Eso va en concordancia con el decreto que les comentaba hace un rato, 4807 del 2011, ¿es cierto? Y luego ya aparecen organismos internacionales, ¿no? Como el PNUD, ¿sí? Que lo que busca en Latinoamérica es apoyo a proyectos de desarrollo económico y social, específicamente los que tienen que ver con educación. Eh, y un elemento bien interesante que es el OEI, que es la Organización de Estudios Iberoamericanos para la Educación. Todos estos organismos lo que buscan es desarrollar proyectos y procesos hacia el interior de los países donde la educación es fundamental. Y podemos decir que los marcos legales de los países, específicamente en este caso de Colombia, aprovechan estos organismos multilaterales para desarrollar procesos de investigación, proyectos de desarrollo y todo en pro de mejorar la educación a todo nivel, desde la básica, primaria, básica, secundaria, la tecnológica, la formación técnica, la formación universitaria y la formación posgradual aquí en el país. Y la OEA, es cierto que es un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y de integración de América. También desarrollando procesos y proyectos que busquen plantear el desarrollo
de la educación en cada uno de los países. El país, en este caso Colombia, pues viene desarrollando procesos de internacionalización de la oferta, específicamente en educación superior. Es así como ha firmado algunos convenios. Uno de los más importantes es el DAT, sí, firmado con el gobierno alemán, ¿sí? Donde se busca capacitar en formación técnica, tecnológica y profesional eh, a, a, a habitantes del país, ¿no es cierto? Pero específicamente en formación posgradual, hablando de maestrías y doctorados. Lo mismo es el convenio ECOSNORD, el primero DAT firmado con el país de Alemania, ECOSNORD, firmado con Francia, y Fulbright, que es un convenio que busca la potencialización de un segundo idioma, ¿no es cierto? Y el estudio de escenarios de posgrados. Y uno más, más reciente, por así decirlo, que es la famosa Alianza Pacífico, ¿no? Donde aparecen cuatro países que se están convirtiendo en el puntal de desarrollo para América Latina, ¿no? Específicamente México, específicamente Chile, Perú y Colombia, ¿no es cierto? Ahí se está haciendo intercambios, intercambios estudiantiles, intercambios profesorales y desarrollando procesos de investigación de manera conjunta para la potencialización de la educación en estos cuatro países latinoamericanos. Podemos entonces decir que todo este marco jurídico y con todo el apoyo de los estamentos no estatutarios y, y organismos multilaterales, se puede convertir la educación en en el motor de desarrollo de la sociedad. Podemos concluir entonces que a través de la lectura del material propuesto y búsqueda de información secundaria se puede determinar las bases del sistema educativo y su importancia y trascendencia en el desarrollo de la sociedad. Es por esto que se vuelve fundamental que los gobiernos prioricen el tema educativo dentro de la formulación de sus planes de desarrollo para así transformar realidades que redunden en el bienestar de toda la humanidad. La educación es el motor fundamental del desarrollo de la sociedad. Y es así como nosotros podemos encontrar las políticas públicas bien establecidas y en el apoyo de gobiernos de otros países y la legislación que existe, poder desarrollar procesos en los cuales existan intercambios de estudiantes, intercambios profesorales y proyectos de investigación conjuntos que redunden en una política pública de internacionalización de la educación que fue lo que trabajamos a lo largo de este módulo. Realmente le doy gracias al maestro que nos acompañó en la orientación de este módulo, nos hizo cambiar de perspectiva en los temas que tienen que ver con las políticas públicas y educativas y específicamente en aquellas políticas que redunden en el proceso de internacionalización. Falta mucho camino por recorrer, falta apoyo de los estados, particularmente de los gobiernos locales, y una deficiencia que lo hemos venido planteando a lo largo del módulo es que eh, el aprendizaje de un segundo y un tercer idioma se ha vuelto fundamental. O sea, no solo necesitamos legislaciones, no solo necesitamos ministerios, no solo necesitamos entes no gubernamentales de apoyo, sino que además necesitamos que nuestros estudiantes, inclusive nosotros mismos como estudiantes, desarrollar una segunda, una tercera lengua que nos permita llegar a los procesos de internacionalización de una manera efectiva. Muchas gracias para todos ustedes y les deseo una feliz Navidad y un venturoso 2019. Hasta luego.